Señoras, señores, queridos amigos, antes de leer mi conferencia, quiero agradecer a la Fundación Grupo Mayán y en especial a su fundador, don Daniel Chávez Mayán, por honrarme con esta invitación y felicitarlos por la iniciativa que han tenido de organizar este certamen. Es para mí un verdadero honor formar parte de él y estar esta mañana con ustedes. Sueño y realidad de América Latina. A mediados del siglo XVII, el licenciado Antonio León Pinelo, vallisoletano que había pasado su juventud en Lima, donde estudió con los jesuitas y que alcanzó más tarde en España una posición destacada, fue consejero real de Castilla y cronista mayor de Indias, escribió un libro titulado El paraíso en el Nuevo Mundo, en el que demostraba en 2 volúmenes trufados de citas bíblicas y referencias históricas, mitológicas y lingüísticas, que aquel celeste territorio donde comenzó el acontecer humano se encontraba en la Amazonía peruana y más precisamente en las inmediaciones de lo que es ahora la ciudad de Iquitos. El historiador Raúl Porras Barrenechea rescató el voluminoso infolio que dormía el sueño de los libros no natos en la Biblioteca Real de Madrid y lo publicó en 1943 con un estudio en el que con erudición y elegancia pasa revista a la predilección de los cronistas e historiadores de Indias por ver en el dominio descubierto por Colón una tierra de maravillas, en la que se materializaban los fantásticos reinos y ciudades de la mitología greco-romana y medieval y los personajes y riquezas más extravagantes. La tendencia europea a proyectar en América los sueños de la ficción, la religión y la mitología nace con el descubrimiento de un continente en el que, no lo olvidemos, Cristóbal Colón se empeñó en ver no lo que tenía frente a sus ojos y bajo sus pies, sino a la India y a la China, al Asia de la seda y las especias que traían el deseo y la imaginación. El almirante, por lo demás, dejó sentado en su diario del primer viaje que en la tierra recién descubierta por él había hombres de un ojo y otros con hocicos de perros que comían a los hombres y que en tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura. Esta inclinación a idealizar a América proyectando en sus selvas, cordilleras, altiplanos y mares las fábulas y las leyendas más antiguas no era privativa de la gente culta. La compartía el europeo más humilde, esos campesinos y gentes del común que en Portugal y España se enrolaban como soldados y marineros y venían hasta estas orillas del Atlántico, imantados por las perspectivas de riquezas fabulosas y aventuras extraordinarias en esas lejanas tierras donde, según las habladurías de la gente de la calle y los tratados de los dignatarios, lo que en Europa era irreal se tornaba realidad cotidiana. Irving Leonard dejó un sugestivo testimonio de esta irrealización de la América española y portuguesa en su investigación sobre los libros del conquistador. En sus páginas se advierte cómo la conquista y colonización del Nuevo Mundo fue también una empresa imaginaria atizada por la literatura, una aventura en la que a la vez que la codicia y el espíritu misionero guiaba a los conquistadores y exploradores la voluntad de encontrar en el suelo americano aquellas ciudades y lugares fabulosos con que las novelas de caballerías y las fantasiosas historias de la narrativa popular les habían alborotado la cabeza. La ilusión de encontrar materializada en América la irrealidad literaria y mitológica europea empuja a montar expediciones imposibles y a repetir una y otra vez las entradas en las selvas, a bajar a las gargantas o trepar los riscos de la cordillera en busca de espejismos que se van desvaneciendo ante esos cazadores de hechizos cuando creen estar a punto de alcanzarlos. Que muchos de estos hombres no supieran leer o escribir
no era óbice para que estuvieran impregnados de las fantasías caballerescas, pues éstas, además de leerse, se escuchaban en las plazas y en las tabernas de Europa, leídas o narradas por los troveros y contadores ambulantes. Según Irving, el mito que más perturbaba al conquistador era la leyenda de las amazonas, las mujeres guerreras, al extremo de que en los contratos de financiación de las expediciones de conquista se incluían cláusulas requiriendo la búsqueda de estas mujeres mitológicas. Muchos cronistas, desde los diarios de Colón, pasando por Pedro Martín de Anglería, Oviedo, Herrera y, por cierto, Fray Gaspar de Carvajal, que acompañó a Orellana en su aventura masónica, aseguran haber visto a las mitológicas mujeres que se cortaban un pecho para poder tirar mejor el arco, raptaban hombres para hacerse embarazar y luego los despachaban con los varones que parían, reteniendo solo a las hembras para perpetuar el carácter exclusivamente femenino de la tribu. Fray Gaspar de Carvajal afirma que Orellana no solo vio a las amazonas, sino que fue atacado en persona por quienes darían su nombre al gran río de las selvas sudamericanas. Otros fuegos fatuos que encandilan a los conquistadores y los lanzan en temerarias aventuras son la fuente de Juvencia, de la eterna juventud, y las 7 ciudades de Cíbola. El primer virrey de México, Antonio de Mendoza, recibió un informe de Fray Marcos de Niza, recogido por entre los indios Puebla, sobre la existencia de las 7 ciudades legendarias. Debido a esta información se organizó la expedición de Vázquez de Coronado, que durante 2 años buscó en vano las famosas ciudades empedradas de esmeraldas. No las encontró, pero en cambio descubrió el Gran Cañón del Colorado. El descubrimiento de América se lleva a cabo bajo el imperio del mito y la ficción. Esto trazará poco menos que un destino para América Latina, ser vista o entendida por los europeos, a menudo con los mismos ojos fantasiosos con que la vieron los primeros navegantes que pisaron su suelo. Desde entonces y a lo largo de su historia, Europa con frecuencia transferirá a América las utopías y frustraciones artísticas e ideológicas nacidas en su seno y condenadas allá a vivir en los reinos de la ilusión. Recordemos que al final de Los Miserables de Víctor Hugo, el malo de la historia, el tabernero Thénardier parte a la América del Sur, du côté de Panamá, exótico lugar donde los naturales viven apelotonados en larguísimas viviendas, y que aún hoy en Francia ha quedado la costumbre del siglo XVIII de exclamar «Ce n'est pas le Pérou», esto no es el Perú, para decir que algo no es tan opulento como las riquezas mil y unanochescas de ese continente de allende los mares. Esta contribución de América a la historia y la cultura de Occidente, haber servido de receptáculo a sus deseos y utopías, desagraviando a los europeos de las limitaciones que imponía a sus sueños e ideales la realidad real, no se suele casi mencionar entre los aportes americanos a la vida, costumbres, ideas y creencias de la civilización occidental. Se reconocen los más terrenales, el maíz, la papa, el chocolate y los múltiples alimentos sin los cuales hubiera sufrido una considerable merma la dieta europea, y las plantas medicinales, por ejemplo el árbol de la quinoa, cuyo producto farmacéutico, la quinina, contuvo drásticamente los estragos de la malaria, hasta un hecho cultural y geopolítico neurálgico, la idea de una historia universal. La articulación de América al resto del mundo inaugura un irreversible proceso de acercamiento e intercambios violentos y pacíficos que integraría lo que hasta entonces habían sido historias particulares en un proceso mundial en el que todas las historias son las piezas de un único crucigrama en movimiento, deshaciéndose y rehaciéndose de manera perpetua. Pero al igual que las lenguas, conocimientos, usos, costumbres y cocinas europeas, las formas artísticas y las ideas de la humanidad se enriquecieron con la incorporación de América al resto del mundo, conviene también destacar este sutil servicio
que hemos venido prestando desde hace 5 siglos a la imaginación y a las frustraciones de europeos, a los que en la época contemporánea habría que añadir a muchos estadounidenses. Materializar sus fantasías religiosas o ideológicas, encarnando los paraísos que anhelan o los infiernos que los espantan. El paraíso que el licenciado Antonio León Pinelo citó en la Amazonía en el siglo XVIII era religioso y pasadista. El paraíso que vio en América Latina en los años 60 un joven y brillante normalien francés, discípulo del filósofo marxista Louis Althusser, era revolucionario, comunista y pertenecía a un futuro que, según él, había comenzado a gestarse con la Revolución cubana. Como ha corrido tanta agua bajo los puentes desde entonces, ya muchos han olvidado la repercusión que tuvo en el mundo el pequeño libro de Régis Debray, Revolución en la Revolución, publicado en los 60 con la bendición de Fidel Castro, lanzado en un tiraje masivo por la Casa de las Américas de La Habana, y que fue durante buen tiempo el catecismo teórico y práctico para los jóvenes que en distintos lugares del mundo, pero sobre todo en América Latina, trataron durante los 60 y los 70 de reproducir la gesta de los barbudos cubanos. A algunos hará sonreír que compare el librito de Debré con el mamotreto de León Pinelo. Pero la comparación no es arbitraria. Ambos libros, uno en el ámbito religioso y otro en el político e ideológico, desplazan hacia América Latina una utopía occidental y allí la encarnan. Para Debré, la Revolución cubana ha sacado a la luz una verdad que andaba extraviada en el dédalo de errores, concesiones, compromisos, desfallecimientos, prejuicios y traiciones que habían impedido el progreso en la escena mundial. ¿Qué es y cómo se hace una revolución? Fidel, el Che y sus compañeros no solo han recordado con su ejemplo que el primer deber de un revolucionario es hacer la revolución, algo que los comunistas aburguesados o sutilmente recuperados por el sistema tendían a olvidar, sino también el método que a partir de ella el avance del comunismo, el método correcto de convertir en historia viva aquel ideal. El libro pasa revista a todas las concepciones equivocadas que han frustrado hasta ahora los intentos revolucionarios. El economicismo de los militantes que, como en la Bolivia del MNR, de Paz Extensoro y de Lechín, cifraban la lucha sobre todo en el ámbito sindical, y el espontaneísmo y las tácticas del doble poder y la huelga general de los trotskistas que se han soldado por otras tantas derrotas populares ante los ejércitos burgueses. También la función corruptora y aburguesante de las ciudades para los revolucionarios, comparada con el ambiente estimulante y purificador de la voluntad de acción y de la moral del campo y la superioridad de la acción armada sobre el trabajo exclusivamente político. La verdad revolucionaria la fueron descubriendo, explica Debré, por instinto, transparencia y espíritu pragmático, Fidel y los suyos, desde el asalto al Moncada y en los 2 años en la Sierra Maestra. La teoría del foco guerrillero, vanguardia militar siempre móvil, que golpea y desaparece y que con sus operaciones de propaganda armada va corroyendo al enemigo y educando e incorporando a la lucha a campesinos y obreros, permite que lo que en un principio parecía una quimera, el triunfo de un pequeño número de combatientes mal armados sobre un ejército poderoso, equipado y apoyado por Estados Unidos, se concrete. Esta realidad ya es un hecho, existe como prueba histórica de la justeza del modelo teórico representada por Cuba, donde por fin se va consumando aquel asalto al cielo que, según Marx, intentaron los parisinos durante la Comuna. Leyendo el ensayo de Debré, se tiene la impresión de que a partir de la Revolución cubana la historia se ha escindido en un antes y un después, y que a partir de ella el avance del comunismo
será sistemático e irreversible en el mundo entero. Difícilmente el mito de Cuba, la primera sociedad en la que supuestamente la libertad y el socialismo se confundían como las dos caras de una medalla, hubiera proliferado y durado tanto tiempo sin la leyenda utópica, tan reñida con la verdad histórica de lo que ocurría en la isla, que tejieron en torno a ella tantos europeos que a la manera de Regis Debray se empeñaron, de acuerdo a la tradición que arranca de los conquistadores y colonizadores, en ver en ella el paraíso. Debray no estuvo solo. Sartre, recordemos, después de una visita oficial de pocos días a Cuba, escribió Un huracán sobre el azúcar, donde describía una isla en la que se practicaba por vez primera una democracia en acción. Es verdad que casi medio siglo después, aquella revolución ha perdido su relumbrón ante muchos europeos, incluido el propio Regis Debray, pero todavía hay quienes en el viejo continente se resisten a ver la realidad y a la manera de Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique y chantre áulico de Fidel Castro y del comandante Hugo Chávez, siguen embelleciendo y promoviendo como ejemplar a una dictadura que ha ganado el honor de ser la más larga que haya conocido América Latina y que probablemente ninguno de ellos aceptaría en su propio país. Recordemos por lo demás que el propio Debray fue uno de los más entusiastas promotores del subcomandante Marcos y sus zapatistas cuando el enmascarado revolucionario apareció en las selvas de Yucatán, a quien entronizó no solo como el nuevo redentor social de América Latina, sino en razón de sus proclamas y comunicados como el mejor prosista de la lengua castellana. Habría sido semejante su entusiasmo si el subcomandante Marcos hubiera intentado llevar a cabo su revolución posmoderna, como la llamó Carlos Fuentes, no en Chiapas, sino en Bretaña o Normandía. Sobre esta paradoja polemicé yo hace algunos años con Günter Grass, autor de la excelente novela El tambor de hojalata, pero bastante menos lúcido en sus recetas políticas para América Latina. ¿Por qué alguien como Grass, que en Alemania hacía campaña por la socialdemocracia y criticaba a los comunistas, pedía que los latinoamericanos siguiéramos el ejemplo de Cuba? ¿Por qué lo que es malo para los europeos es bueno para los latinoamericanos? Por una razón muy simple, porque para Günter Grass, Ignacio Ramonet y aquel Regis Debray de Revolución en la Revolución, como para Antonio León Pinelo en el 17, América Latina, más que una realidad concreta, es una realidad ficticia en la que vuelcan sus utopías fallidas y con la que se resarcen de sus decepciones políticas. Quienes proceden así siguen actuando con nosotros con la mentalidad de los antiguos colonizadores para quienes América Latina no era una realidad, sino una ficción. Afortunadamente, no todos los europeos y norteamericanos que se han interesado en América Latina la irrealizan para que encaje con sus sueños políticos. Sería larga la lista de científicos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, para no mencionar a los numerosos artistas, poetas y escritores de Europa y Estados Unidos que han estudiado con devoción y objetividad la realidad latinoamericana, contribuyendo a revelarla tal como es, o que inspirados en ella han producido creaciones literarias tan hermosas como El Nostromo de Conrad o Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Pero curiosamente quienes más han influido en la imagen cultural, política y mitificada de América Latina en el extranjero y en el propio continente americano han sido quienes la idealizaron embelleciéndola o afeándola en función de lo que Freud llamó el fenómeno de la transferencia. Sin embargo, sería un error creer que la mitificación religiosa o ideológica de América ha tenido siempre un cariz revolucionario e izquierdista. Entre las varias tentativas de europeos libertarios que vinieron a América Latina a fines del siglo XIX y comienzos del XX a construir sus pequeños paraísos utópicos, figuran intentos de fanáticos reaccionarios y racistas,
Entre ellos, el que encabezaron Elisabeth Nietzsche, hermana del filósofo, y su marido, Bernard Förster, antisemitas furibundos, que con 40 familias alemanas viajaron a Paraguay a fundar la colonia de Nueva Germania en San Bernardino, donde esperaban renovar la vitalidad del pueblo alemán empobrecida por las mezclas, creando una sociedad de arios puros. Su siniestra aventura terminó en un desastre. Todavía peor fue la tragedia de Johnstown, una secta evangelista de Indiana, encabezada por el reverendo Jim Jones y centenares de seguidores, se trasladó a mediados del siglo XX a las selvas de Guayana para fundar allí el paraíso. Lo que construyeron fue un infierno de trabajo esclavo y tropelía sin fin, hasta el pequeño holocausto de toda la comunidad, en que más de 900 miembros de la secta perecieron envenenados o asesinados. Confundir la realidad con la ficción siempre ha generado tragedias a la humanidad. Encarnar la ficción para el otro ha tenido una curiosa derivación en América Latina. Muchos latinoamericanos han adoptado esas imágenes retocadas y profundamente irrealizadas de sí mismos por la fantasía o la enajenación religiosa o ideológica occidental, y en vez de encarar su propia realidad, la han recreado de acuerdo a aquellos modelos. El resultado ha sido enormemente beneficioso para las letras y las artes de América Latina, a las que esta ficcionalización de la vida y la historia ha servido de aliciente y disparado la imaginación y el vuelo creativo de poetas, escritores y artistas en obras que muy pronto rompieron los condicionamientos provincianos y alcanzaron un horizonte universal. Desde el Inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz, hasta los poemas de Vallejo, Neruda, Octavio Paz y tantos otros, nuestra literatura ha edificado una América Latina de ficción que está a la altura de aquel paradigma que vieron en ella los primeros europeos que desembarcaron aquí. En el campo político, en cambio, en el que, a diferencia de lo que ocurre en el dominio artístico, conviene discernir con claridad lo que separa la realidad de la ficción, esta tendencia ha resultado perjudicial y en ocasiones catastrófica. Quisiera examinar a este respecto un texto tan hermoso como falaz de uno de los grandes novelistas de nuestra lengua, el cubano Alejo Carpentier. Me refiero al prólogo que escribió para su primera obra maestra, la ceñida, astuta y perfecta transfiguración narrativa de los primeros tiempos de la independencia de Haití y la vida y milagros del gobierno haitiano de Henri Christophe, el reino de este mundo. En este fascinante texto, Carpentier escribe cómo en un viaje que hizo en 1943 a Haití, paseando por las ruinas de Sanssouci, la ciudadela La Ferrière y la ciudad del Cabo, el antiguo Cap Français, había descubierto que ese real maravilloso que con tanto tesón se empañaban en fabricar en Europa poetas y pintores, sobre todo surrealistas, era en Haití y en toda nuestra América realidad cotidiana, historia vivida. A cada paso, dice, hallaba lo real maravilloso. Aquí lo real maravilloso no era artimaña literaria ni trucos de prestidigitación con los que los europeos hacía 30 años trataban de suscitar lo maravilloso. En cambio, la maravilla y el milagro eran el patrimonio de América entera, una tierra donde el mito no se había congelado en las bibliotecas, sino palpitaba en sus plazas y aldeas, en sus danzas y en su música impregnadas de magia, y sobre todo en sus seres humanos y en su acontecer social. El bello texto termina con esta exclamación: ¿pero qué es la historia de América sino toda ella una crónica de lo real maravilloso?
Esa América Latina real maravillosa es en efecto la que muestran muchas obras de nuestra mejor literatura, como las novelas y los cuentos de Juan Rulfo y de García Márquez, de Jorge Luis Borges, de Cortázar y del propio Alejo Carpentier, y la de pintores no menos notables como Lam, Tamayo, Mata, Frida Kahlo, Cuevas, Cislo, Fernando Botero, y la que merodea dejando huellas llamativas por buena parte de las artes populares, el folclor, la artesanía y la poesía latinoamericana. Pero ni qué decir tiene que semejante seductora lectura de nuestra realidad pierde toda su fuerza persuasiva cuando se desprende de la ficción y de las artes y se coteja con la realidad histórica, social, económica del continente, a la que, al igual que en Europa y en cualquier otra parte del mundo, solo se la puede entender de veras en lo que realmente es, no con metáforas poéticas ni alegorías, sino con la observación racional y el análisis objetivo y científico. Observada de ese modo, sin los anteojos deformantes de la mitología y la utopía, América Latina no es ni el paraíso ni el infierno, aunque para millones de sus pobres esté más cerca de lo segundo que de lo primero. Es pura y simplemente un continente que no acaba de superar los obstáculos básicos que impiden el desarrollo o lo deforman y que, a diferencia de lo que ocurre ya, por suerte, en buena parte del mundo, no acaba todavía de asumirse como lo que es, prefiriendo a la manera de quienes todavía quisieran encontrar en ella las 7 ciudades de Cíbola, la fuente de Juvencia y el paraíso de León Pinelo, las visiones de lo real maravilloso a la escueta realidad. Tratemos de acercarnos haciendo un esfuerzo de racionalidad a la realidad de América Latina que yace debajo de la fosforescencia de imágenes hechiceras u horrendas con que la ideología, la religión y la literatura han revestido a América Latina. Comencemos por una pregunta muy simple. ¿Qué significa sentirse latinoamericano? Ante todo, significa sentirse por encima de las fronteras nacionales, parte activa de una comunidad transnacional. Tener conciencia de que las demarcaciones territoriales que dividen a nuestros países son artificiales, impuestas de manera arbitraria en los años coloniales y que los líderes de la emancipación y los gobiernos republicanos legitimaron y agravaron, dividiendo y aislando a sociedades en las que el denominador común era más profundo que las diferencias particulares. Esta balcanización de América Latina, a diferencia de lo que ocurrió en América del Norte, ha sido uno de los factores conspicuos de nuestro subdesarrollo, pues estimuló los nacionalismos, las guerras y conflictos en que los países latinoamericanos se han desangrado, malgastando ingentes recursos que hubieran podido servir para su modernización. Solo en el campo de la cultura, la integración ha llegado a ser algo real, producto de la experiencia y la necesidad. Todos quienes escriben, componen, pintan y realizan cualquier tarea creativa, descubren que lo que los une es más importante que lo que los separa de los demás, en tanto que en otros dominios, la política y la economía sobre todo, los intentos de unificar acciones se han visto siempre frenados por los reflejos nacionalistas muy enraizados en el continente. Es la razón por la que todos los organismos concebidos para unir a la región nunca han prosperado. Las fronteras nacionales no señalan las verdaderas diferencias que existen en América Latina. Ellas se dan en el seno de cada país y de manera transversal, englobando regiones y grupos de países. Hay una América Latina occidentalizada que habla en español, portugués e inglés en el Caribe y en Centroamérica, y es católica, protestante, atea o agnóstica. Y una América Latina indígena que en países como México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia consta de millones de personas y que conserva instituciones, prácticas y creencias de raíz prehispánica. Pero contra lo que pretende otro estereotipo, la América indígena no es homogénea, sino otro archipiélago y experimenta distintos niveles de modernización. En tanto que algunas lenguas y tradiciones son patrimonios de vastos conglomerados sociales, otras sobreviven en comunidades pequeñas, a veces de apenas un puñado de familias.
Son estas últimas las que están amenazadas de aniquilación. El mestizaje, por fortuna, está extendido y tiende puentes, acerca y va fundiendo a esos dos mundos. En algunos países, como en México, ha integrado cultural y racialmente a una gran parte de la sociedad. Es el mejor logro de la Revolución Mexicana, dejando convertidos en minorías aquellos extremos étnicos. Esta integración es menos dinámica en el resto de los países, pero continúa ocurriendo y a la larga terminará dando a América Latina el perfil de un continente mestizo, aunque esperemos sin uniformarla y privarla de matices, algo que no parece posible en el siglo de la globalización y la interdependencia entre naciones. Lo indispensable es que gracias a la democracia todos los latinoamericanos con prescindencia de raza, lengua, religión y cultura sean iguales ante la ley, disfruten de los mismos derechos y oportunidades y coexistan en la diversidad sin verse discriminados ni excluidos. El mestizaje no hay que entenderlo como una alianza de lo indio y lo español o portugués solamente, aunque sean estos los componentes étnicos y culturales más importantes de la realidad latinoamericana. Pero es también significativo y en países de la cuenca del Caribe y ciertas regiones del Brasil esencial el aporte africano que llegó a América al mismo tiempo que los conquistadores y que ha dejado en todas las manifestaciones del arte y la cultura una huella sustancial. Asimismo, el Asia está presente en la vida del continente desde la época colonial. Cuando comienza a escarbarse en el pasado latinoamericano sin parte y PRI, se descubre que nuestras raíces culturales se propagan por todos los confines del mundo. Pese a ello, una de las manías recurrentes de la historia latinoamericana ha sido la de definir su identidad. A mi juicio, se trata de una pretensión inútil, peligrosa e imposible, pues la identidad es algo que tienen los individuos, no las colectividades, una vez que superan los condicionamientos tribales. Únicamente en las comunidades más primitivas, donde el individuo solo existe como una parte de la tribu, tiene razón de ser la idea de una identidad colectiva. Allí sí, porque el individuo aislado no podría sobrevivir en un mundo del que lo ignora todo y donde se halla inerme frente a la fiera, el trueno y la miríada de misterios que lo rodean. Pero justamente lo que llamamos civilización es ese largo proceso que la gran mayoría de latinoamericanos ya ha vivido, en que a medida que progresa y va dominando la naturaleza y emancipándose de los íncubos y súcubos de la ignorancia, el prejuicio y la irracionalidad mágica, el individuo va naciendo, separándose de la placenta tribal y adquiriendo soberanía, una personalidad propia, eligiéndose cada vez con mayor libertad. Ser parte de una comunidad es un dato fundamental, desde luego, pero precisamente la civilización permite al individuo serlo al mismo tiempo de muchas a la vez, de acuerdo a su propia tradición, circunstancia, vocación y libre albedrío. La nación es solo una de ellas y para muchos menos decisiva que otras, como la lengua, la religión, la familia, el grupo étnico, la profesión, la ideología política o la orientación sexual. Una sociedad moderna está compuesta de ciudadanos libres, es decir, diferentes entre sí, que pueden manifestar y enorgullecerse de sus diferencias frente a los otros, sin que ello adelgace la solidaridad del conjunto. Por el contrario, este espíritu solidario es tanto más profundo cuanto nace de una libre elección, de una valoración racional del privilegio que significa ser parte de una comunidad donde, a diferencia de la tribu, se puede ser diferente sin ser excluido ni discriminado. En América Latina quedan todavía comunidades tribales sumidas en lo gregario y en esa realidad mágico-religiosa cara a Carpentier, pero la gran mayoría de sociedades latinoamericanas dejó ya atrás ese estadio primitivo y arcaico. Pese a ello, la mentalidad tribal y la tentación colectivista de desaparecer al individuo dentro de una colectividad supuestamente homogénea están lejos de haber sido superadas. Ellas retornan de manera cíclica como amenazas constantes a nuestra modernización
y a que América Latina asuma con todas sus consecuencias la cultura de la libertad. Al igual que en otras partes del mundo, este afán por determinar la especificidad histórico-social o metafísica de un conjunto gregario ha hecho correr océanos de tinta en América Latina y generado diatribas y polémicas. La más célebre enfrentó a hispanistas, para quienes la verdadera historia de América Latina comenzó con la llegada de españoles y portugueses y el engranaje del continente en el mundo occidental, e indigenistas, para quienes la genuina realidad de América Latina está en las civilizaciones prehispánicas y en sus descendientes, y no en los herederos contemporáneos de los conquistadores que todavía hoy marginan y explotan a los pueblos indígenas. Aunque apagada por períodos, esta visión esquizofrénica y racista de América Latina nunca ha desaparecido del todo. De tiempo en tiempo reflota en el campo político, porque como todas las simplificaciones maniqueas, permite a los demagogos agitar las pasiones colectivas y dar respuestas superficiales a problemas complejos. Lo hemos visto recientemente con la subida al poder en Bolivia del presidente Evo Morales, a quien la prensa europea y norteamericana buscadora de mitos se ha apresurado a presentar como el primer indio que llega a ocupar tan alto sitial político en el país del altiplano. Se trata de una inexactitud flagrante y para verificarlo basta hojear el admirable ensayo del historiador boliviano Alcides Arguedas sobre los caudillos bárbaros, una colección considerable de espadones y hombres fuertes y tiranuelos, entre los que había varios indios aymaras y quechuas que ocuparon a sangre y fuego la jefatura del Estado boliviano. Pero a diferencia de Evo Morales, no eran revolucionarios ni utilizaban la retórica de la guerra de clases y todavía la más peligrosa de la guerra de razas que en la actualidad cierta progresía irresponsable utiliza con fines de agitación y propaganda. Plantear el problema de Bolivia o de cualquier país latinoamericano en términos raciales es propiciar la confusión y falsear la realidad. Es verdad que existen entre nosotros estúpidos prejuicios que discriminan al indio, al cholo, al negro, al asiático y viceversa, prejuicios equivalentes en la dirección opuesta, como por desgracia en casi todos los lugares del orbe. Estos prejuicios irán languideciendo con la educación y la cultura cuando se hayan resuelto los problemas básicos que son económicos y sociales, que enfrentan a privilegiados de todas las razas, a discriminados y explotados también de todas las razas, por la existencia de un sistema injusto, sin igualdad de oportunidades y donde ciertas minorías con poder político monopolizan la creación de la riqueza y mantienen a la mayoría discriminada y marginada. Este no es un problema racial, sino económico, político y, en última instancia, cultural. América Latina es a la vez española, portuguesa, india, africana, asiática y varias realidades más. Cualquier empeño por fijar una identidad única a América Latina practica una cirugía discriminatoria que excluye y abole a millones de latinoamericanos y a muchas formas y manifestaciones de su frondosa variedad cultural y étnica. Aunque no suele abordarse de manera explícita, un asunto merodea por todos los vericuetos de la cultura latinoamericana: la abismal contradicción que existe entre su realidad social y política y su producción literaria y artística. El mismo continente que por sus diferencias de ingreso, sus niveles de marginación, desempleo y pobreza, la corrupción que socava sus instituciones, sus gobiernos dictatoriales y populistas, los niveles de analfabetismo, sus índices de criminalidad y narcotráfico, es la encarnación misma del subdesarrollo, detenta desde antes de la colonia un alto coeficiente de originalidad literaria y artística. En el campo de la cultura solo se puede hablar de su desarrollo en América Latina en su vertiente sociológica, la pequeñez del mercado cultural, lo poco que se lee, el ámbito restringido de las actividades artísticas.
Pero en lo tocante a la producción, ni sus escritores, ni sus cineastas, ni sus pintores, ni sus músicos, que hacen bailar al mundo entero, podrían ser llamados subdesarrollados. Tampoco lo fueron en su tiempo quienes levantaron la ciudadela de Machu Picchu, las pirámides mayas o la ciudad lacustre de Anáhuac. Ellos podían parangonarse con los más originales creadores de Occidente. En sus mejores exponentes, el arte y la literatura de América dejó siglos atrás lo pintoresco y lo folclórico. ¿Cómo explicar esta paradoja? Por los grandes contrastes de la realidad de América Latina, donde no solo conviven todas las geografías, las etnias, las religiones y las costumbres, sino también todas las épocas históricas, como lo fantaseó Alejo Carpentier en Los Pasos Perdidos, ese viaje novelesco en el espacio de la urbe industrial más moderna a la vida rural más primitiva, que es a la vez un viaje en el tiempo. En tanto que las élites culturales se modernizaban y abrían al mundo y se renovaban gracias a un cotejo constante con los grandes centros de pensamiento y creación de la vida contemporánea, la vida política, con pocas excepciones, permanecía anclada en un pasado de caudillos y camarillas que ejercitaban el despotismo, saqueaban los recursos públicos y mantenían la vida económica congelada en el feudalismo y el mercantilismo. Un divorcio se produjo, en tanto que los reductos de la vida cultural, espacios de libertad librados a su suerte por un poder político generalmente desdeñoso de la cultura, se hallaban en contacto con la modernidad y evolucionaban y salían de ellos escritores y artistas de alto nivel, el resto de la sociedad permanecía poco menos que inmovilizada en un anacronismo destructor. No se puede entender América Latina sin salir de su espacio y observarla con los ojos y también los mitos y estereotipos que se han elaborado sobre ella en el extranjero, porque esa dimensión mítica es inseparable de la realidad histórica de una comunidad, y asimismo, porque ya lo hemos visto, muchos de esos mitos América Latina los ha hecho suyos y metabolizado, empeñándose a menudo en ser lo que por razones ideológicas y folclóricas muchos europeos y norteamericanos decían que era y querían que fuera. Esta interrogación ha sido objeto de apasionantes querellas. ¿Forma parte América Latina de Occidente, culturalmente hablando? La pequeñez del mercado cultural, lo poco que se lee, el ámbito restringido de las actividades artísticas. Pero en lo tocante a la producción, ni sus escritores, ni sus cineastas, ni sus pintores, ni sus músicos, que hacen bailar al mundo entero, podrían ser llamados subdesarrollados. Tampoco lo fueron en su tiempo quienes levantaron la ciudadela de Machu Picchu, las pirámides mayas o la ciudad lacustre de Anáhuac. Ellos podían parangonarse con los más originales creadores de Occidente. En sus mejores exponentes, el arte y la literatura de América dejó siglos atrás lo pintoresco y lo folclórico. ¿Cómo explicar esta paradoja? Por los grandes contrastes de la realidad de América Latina, donde no solo conviven todas las geografías, las etnias, las religiones y las costumbres, sino también todas las épocas históricas, como lo fantaseó Alejo Carpentier en Los Pasos Perdidos, ese viaje novelesco en el espacio de la urbe industrial más moderna a la vida rural más primitiva, que es a la vez un viaje en el tiempo. En tanto que las élites culturales se modernizaban y abrían al mundo y se renovaban gracias a un cotejo constante con los grandes centros de pensamiento y creación de la vida contemporánea, la vida política, con pocas excepciones, permanecía anclada en un pasado de caudillos y camarillas que ejercitaban el despotismo, saqueaban los recursos públicos y mantenían la vida económica congelada en el feudalismo y el mercantilismo. Un divorcio se produjo, en tanto que los reductos de la vida cultural, espacios de libertad librados a su suerte por un poder político generalmente desdeñoso de la cultura, se hallaban en contacto con la modernidad y evolucionaban y salían de ellos escritores y artistas de alto nivel, el resto de la sociedad permanecía poco menos que inmovilizada en un anacronismo destructor.
No se puede entender América Latina sin salir de su espacio y observarla con los ojos y también los mitos y estereotipos que se han elaborado sobre ella en el extranjero, porque esa dimensión mítica es inseparable de la realidad histórica de una comunidad, y asimismo, porque ya lo hemos visto, muchos de esos mitos América Latina los ha hecho suyos y metabolizado, empeñándose a menudo en ser lo que por razones ideológicas y folclóricas muchos europeos y norteamericanos decían que era y querían que fuera. Esta interrogación ha sido objeto de apasionantes querellas. ¿Forma parte América Latina de Occidente, culturalmente hablando, o es algo especialmente distinta, como China, la India o el Japón? Coincido con la opinión de Octavio Paz. América Latina es una prolongación ultramarina de Occidente que desde la colonia ha adquirido perfiles propios, los que, sin desgajarla del tronco común, le dan una personalidad diferenciada. Esta es una opinión lejos de ser compartida por todos los latinoamericanos. A menudo es rebatida con el argumento de que si así fuera, América Latina sería apenas un epígono, una derivación ancilar de Europa. Quienes piensan así son, a veces sin advertirlo, nacionalistas convencidos de que cada pueblo-nación tiene una configuración anímica y metafísica de la que su cultura es expresión. No es así. Culturalmente América Latina es tantas cosas disímiles que solo fragmentándola y excluyendo buena parte de esos fragmentos que componen su realidad se podría determinar un rasgo específico válido para todo el continente. Lo diverso, compatible en su caso con una unidad subterránea, resulta en buena parte de las fuentes occidentales que la nutren. Por eso los latinoamericanos se expresan sobre todo en español, inglés, portugués y francés. Por eso son católicos, protestantes, ateos o agnósticos. Y los que son ateos o agnósticos lo son a la manera que aprendieron de Occidente, igual que sus reaccionarios y sus revolucionarios, sus demócratas y sus liberales, sus artistas tradicionales o vanguardistas, románticos, clásicos o posmodernos. Ahora bien, en sus momentos más creativos, los latinoamericanos no fueron nunca un mero calco y copia de lo que tomaban de la cultura occidental. La frase es de José Carlos Mariátegui, uno de los escasísimos marxistas latinoamericanos que no se limitó a repetir como un ventrílocuo a los marxistas europeos en cuyas páginas se formó, sino utilizó aquellas lecciones para hacer un análisis original, aunque no siempre acertado, de la problemática social y económica de su país, el Perú. Otro ejemplo interesante de lo mismo es Euclides da Cunha, el escritor brasileño que en Oxertoes escudriñó lo ocurrido en la Guerra de Canudos en el nordeste brasileño a fines del siglo XIX, valiéndose de todas las teorías sociológicas y filosóficas imperantes en la Europa de su tiempo. El resultado de su investigación fue contrario a lo que había previsto. En vez de desentrañar el sentido profundo de aquella guerra desatada por un movimiento mesiánico, quedó patente que aquellos esquemas conceptuales europeos eran insuficientes para explicar el conflicto nacido precisamente a raíz de una distorsión profunda de valores y doctrinas religiosas que en el mundo primitivo de Bahía se transformaron en sus antípodas. Mariátegui y da Cunha son dos casos entre muchos de la manera como América Latina, partiendo de fuentes europeas, encontró una música propia que la distingue sin enemistarla de las voces del viejo mundo. Las hazañas artísticas que los grandes creadores latinoamericanos han llevado a cabo hubieran sido imposibles sin el dominio de unas técnicas que aclimataron a su propia circunstancia. ¿No es este el rasgo más valioso de lo que llamamos cultura occidental? La perpetua renovación de las formas y de las ideas en función de la crítica y de la autocrítica, la constante asimilación de valores y principios importados que enriquecen los propios. Todo ello dentro de una coexistencia de las diferencias que solo hacen posible la libertad, el espíritu crítico y la vocación de universalidad.
Quienes más se han empeñado en alejar a América Latina de Occidente han sido aquellos escritores, pensadores o artistas occidentales que, decepcionados de su propia cultura, salen en busca de otras que puedan satisfacer mejor sus apetitos de exotismo, primitivismo, magia, irracionalidad y de la inocencia del buen salvaje rusoniano, y que han hecho de América Latina la meta de sus utopías. Esto ha dado excelentes frutos literarios, ya lo hemos visto, pero ha frenado a nuestro desarrollo, retrasándonos respecto a otras regiones del mundo. Debemos rechazar a aquellos amantes de cataclismos para los que América Latina no parece tener otra razón de ser que servir de escenario a las fantasías románticas que el espacio europeo, con sus aburridas democracias, ya no tolera en su seno. Y sobre todo, dejar de esforzarnos por representar aquellas ficciones que inventan para nosotros ciertos europeos y norteamericanos desencantados de la mediocre democracia e impacientes por vivir aquellas emociones fuertes de la aventura revolucionaria que creen América Latina todavía puede ofrecerles. Que la utopía se confine en nuestra literatura y nuestras artes o en nuestras vidas privadas, donde es siempre estimulante y provechosa. La vocación utópica ha impregnado el arte americano y ha hecho de él un arte ambicioso, audaz, libre, sin orejeras, que ha dejado una huella en la cultura de nuestro tiempo, pero no debe salir de ese ámbito y precipitarse en lo político y social, donde solo la visión realista, el pragmatismo de lo posible en un marco de coexistencia, legalidad y libertad trae progreso y prosperidad. Ahora necesitamos que América Latina lleve a cabo en el ámbito político y social las mismas proezas que sus creadores han realizado en el dominio de la literatura, la plástica, la música, el cine. Para ello se necesita menos delirio y más sensatez y racionalidad. Renunciar a lo imposible y a los cantos de sirena de la irrealidad, provechosos y suculentos para los constructores de ficciones, pero nefastos a quienes quieren abocarse a la dura tarea de derrotar la ignorancia, el hambre, la explotación y la pobreza, creando un mundo sin despotismo, de justicia y libertad, con igualdad de oportunidades para todos, donde la felicidad no solo se alcance cerrando los ojos a la realidad circundante y refugiándose en el sueño y la ficción, sino también a veces en la vida de verdad. Muchas gracias.